¿verdad? De Dios. Pero ¿por qué dice la adopción? Y que tenemos que anhelar esa adopción. Porque el regalo se nos fue hecho. Pero antes de entrar en el gozo del Señor, va a haber una torre muy grande. Y ese se llama Dios. Y ahí es cuando le puedo decir, hijo mío, gózate conmigo. Y entra, o que nos puede decir, no te conozco, y desecharnos. Ahí es cuando somos verdaderamente adoptados. Cuando yo no perdí mi esperanza y quise edificarme y quise construir hacia arriba, no tanto hacia abajo. Tú vas a trabajar. Ya lo dijo nuestro Señor que tenemos que trabajar, pero no mezclemos las cosas espirituales con las cosas terrenales, ¿verdad? Tú, si tuvieras algo visible, trabajarías en él, ¿verdad? No le haría falta. El cristiano que yo soy salvo, y te habla con tanta garantía, pero ves que su vida está desordenada, y dice tú, el evangelio del enemigo que te engañó, ¿tú te crees que de cualquier manera vas a entrar tú ahí arriba? ¿Verdad? Es como nos estuvo hablando Angeline sobre la misericordia o la bendición, ¿verdad? Una cosa es andar en Cristo Jesús con la misericordia de Dios, y otra cosa andar en la palabra, andar en las bendiciones de Dios. Puse misericordia, es que andas en tus caminos y Dios espera que te vuelvas a Él. Pero si vienes y no lo hiciste, tendrás la segunda muerte. Ser destituido, no aprobado, no apto para entrar en el reino de Dios. Esa es la misericordia. Porque la misericordia no se puede, dice la palabra, que nosotros podemos negarlo a Él, pero Él no se puede negar a sí mismo. Y como no se puede negar a sí mismo, lo va a intentar hasta que nos presentemos a Él, el cambiarnos, el transformarnos, que nos volvamos de nuestro error, de nuestro pecado. Lo va a intentar siempre porque Él no se niega. Pero va a llegar un momento que eso se va a acabar. Te llené de misericordia, vine 20 veces a tu vida. Quise hablarte a través de la palabra para que fueras transformado, para que me entregaras tus primeras primicias, para que me entregaras tus primeros frutos. Llevas 10, 15, 7, 8, 20 años en el Evangelio y no me has traído el fruto que yo deseo. No te has preocupado de tu campo. La salvación, ¿qué es? Individual, ¿verdad? Muchas veces hay en Cantares dice, cuidé las viñas de otros y descuidé la mía. A mí, de que tú te pintes muy bueno con la gente y con los demás, que tú seas muy buena y muy simpática con la gente y los demás, me da igual. Porque mi Señor Jesús dijo que no hay bueno ni uno, y lo mejor de nuestros actos son abominaciones para Él. Pero cuando nos reflejamos la palabra, yo evidentemente ya no estoy sembrando como en aquella época, pero ya me dice el Espíritu Santo a través de Cristo que somos las primicias, o sea, estoy hecho desde antes de la fundación del mundo, predestinado para este tiempo de salvación por la locura de la predicación del Evangelio, y encima me dice mi Señor que yo soy el vaso escogido para predicar su nombre, que tú eres el vaso escogido para predicar su nombre. Y que mis primeras primicias son aquellas personas que yo convierto. Mi primera primicia que están en mi vida es preparar mi campo, preparar mis actos, preparar mi vida para ejercer lo que Dios me está llamando, ¿verdad? Después estuve hablando, después del punto 2, Cristo en su resurrección con la relación a los creyentes. En 1 Corintios 15, 20, 23. Primicia en Cristo en su resurrección con la relación a los creyentes ya fallecidos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿quién? Las primicias. Luego, los que son de Cristo y en su venida. Amén. ¿Qué orden le gusta a nuestro Señor? Aquí debemos de adquirir la identidad que el Señor quiere que nosotros tengamos al saber las ropas que nosotros llevamos encima. ¿Tú de quién estás revestido? Tú estás revestido de Cristo Jesús, si no lo sabes. Por eso Él rasgó el velo y nos introdujo al lugar santísimo. ¿Tú te crees que tú podrías estar de pie delante del Señor y hablarle, dice la palabra, acércate confiadamente al trono de la gracia? ¿Tú te crees que antiguamente nos podíamos acercar al trono de la gracia lleno de errores, lleno de pecados? Pero Cristo Jesús nos revistió en Él, que es la primicia, y somos uno en Cristo Jesús, y a través de Él entramos al trono de la gracia, ¿verdad? Ya el Padre no me mira a mí, sino que ve a Cristo Jesús y ve la obra que hizo Cristo Jesús por salvarnos. Estamos bañados por su sangre. Ya no ve nuestro pecado, ¿verdad? Ve que ya se ha hecho un sacrificio por ese pecado, ¿verdad? Pero, ¿y si cogiéramos el pecado de Adán? Adán que se quedó desnudo. ¿Recuerda que ellos fueron vestidos de pieles? Vamos a recordarlo. Génesis 3, 17 al 21. Y Génesis 3, del 17 al 21. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad? Y se hizo un primer sacrificio para vestirlo, para quitarle su desnudez. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hace el Espíritu Santo eso con nosotros? Vestirnos de nuestra desnudez. ¿Por qué? Porque en el momento que pecamos y hacemos, como dice, como te dije que me hiciera, y describe lo que se le avisó que me hiciera, y ellos hicieron. A nosotros, cuando nuestro Señor nos avisa, esto no lo hagas, y nosotros lo hacemos, ¿qué hacemos? Nos quedamos desnudos. Y Él, como dijo nuestra hermana Angeline, Él en su misericordia nos vuelve a vestir. Pero ando en la misericordia de Dios y no ando en las bendiciones de Dios, es porque soy un cristiano, un creyente que siempre vivo de tumbos. Vivo junto al camino, pero no entro dentro del camino. Adquirir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Y es lo que desea el Señor. Y mira, es que yo vengo a la iglesia, me da igual. Es que yo hablo con Dios, me da igual. Adán y Eva estaban en el paraíso, con el Señor en su presencia. Tú puedes estar en la presencia de Dios y puedes estar pecando en la presencia de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo y te dice y te demanda algo, tú hay que hacer, taparte, esconderte. Creo que no me se ve, creo que no me se nota, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí lo ve. Y el Espíritu Santo sí lo nota. Andar en Dios y con Dios no es igual a que Dios le agradece.
Que tú estés aquí o que yo esté aquí no significa que a Dios le esté agradando tu forma de vivir. Que a Dios le esté agradando tu proceder. Dios solo tiene misericordia. Dios solo tiene misericordia. Porque alcancemos las bendiciones de Dios. Yo te aseguro que cuando empecemos a caminar en Dios, todo un ánime y un mismo sentir, y las bendiciones de Dios se derraman, va a ser esos frutos gordos de esa tierra buena. Pero Dios no es partícipe del pecado y por eso nuestra vida muchas veces no prospera. Por eso nos mantiene en un desierto. Porque quiere que muera eso allí, antes de que adquiera más juicio dentro de la tierra prometida, antes de que adquiera más juicio dentro de ya haber tenido conocimiento. Hay gente que se lleva todavía como los egipcios 40 años, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿verdad? Muchas personas que están en el Evangelio y te hablan de la palabra y te saben los versículos, los pasajes, pero a que tú lo mires y dices, pero su vida, ¿verdad? Y Dios no se manifiesta ahí porque no hay frutos gordos, su vida no cambia, ¿verdad? Siempre anda misericordia. Dios tiene misericordia, pero es que Dios, yo no sé cómo era Dios si fuera yo, si fueras tú, ¿verdad? Comíamos el palo, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero la tiene. Y te aseguro que Dios es capaz de aplastarse ahí por tal de que cambie aquí en esta tierra antes que adquiera la segunda muerte. Por eso muchas veces hay vidas cristianas que Dios tiene misericordia, después hay momentos que tiene ira, tú te das cuenta y te apartas, porque dice el Señor, estos pecados no quiero ni que aún oréis por ellos. Y dice, tú no me pongas en medio, me voy a llevar yo los porrazos, ¿verdad? Y además que tú ves el hermanito o la hermanita que la palabra siempre avisaba y ¿qué hacía? Por aquí le entraba y por aquí le salía, ¿verdad? Y dice que prefiere, la palabra dice que prefiere tratarnos aquí en esta tierra antes que nos perdamos allá arriba, ¿verdad? Pero no podemos estar viviendo de la misericordia y un evangelio de golpes por hijos desobedientes. Jesús siempre ponía ejemplos seculares. Tú te recuerdas cuando tenías a papá y mamá, ¿verdad? Yo en mi casa todos los coquis que se repartían los llevaba yo. Pero yo sabía, mira que me llevaba coquis. Era malo, rebelde, contestó, ¿verdad? Pero yo sabía que mis padres me amaban. Dios te ama. Y tú te llevas todos los torrazos que tú te llevas es por tu propio proceder delante del Señor. Tienes que estar, como dice la palabra, dándonos leche espiritual, porque no queremos comer, no queremos abogar más adentro la palabra, no queremos comer chuletones gordos. Hay algo dentro de esa vida que nota el Espíritu Santo que no quiere soltar y entregar. Porque como entrar dentro del camino pide y demanda cosas. Pero yo siempre digo, a mí muchas veces me vienen las personas, Antonio, que yo hago esto, yo hago por otro. No te importe, entra en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús me acepta así, Dios te acepta así. Y va a empezar la obra en ti. Pero si te apartas de Jesús, ¿cómo puede hacer la obra Jesús? Y no se puede hacer nada, ¿verdad? Dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Nosotros a través del Espíritu Santo, y por eso asistimos a la casa de nuestro Señor, nos vamos renovando. Todas las
es inspirada de Dios, dice la palabra, muchos buscan en la Escritura la vida, y la Escritura solo da testimonio del que vive, el que reina, de Cristo Jesús, ¿verdad? La palabra que hace es guiarnos hacia el Padre, guiarnos hacia cambiar nuestras costumbres, guiarnos hacia a revestirnos del viejo hombre para adquirir las vestiduras de nuestro Señor, que ya nos las dio. Pero quizás no lo sepamos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Cristo Jesús. En Cristo Jesús está toda potestad sujeta. Él es el dador de la vida. Él es el dador de la salvación. Él tiene en sus manos el Hades. Y nosotros, revestidos en Cristo Jesús, cuando tú vas adquiriendo autoridad y bendición, adquieres ¿qué? Lo que adquiere tu Padre. Por eso tú cuando oras las personas se sanan, por eso cuando tú oras las personas se restauran, por eso no es por tus propios méritos, porque tú nada tienes. Pero contra más nos agarremos a Cristo Jesús, más se manifiestan esos poderes, como los tuvieron nuestros antiguos. Mucha gente habla de Jesús, pero no experimenta las manifestaciones de Jesús porque su vida no está completa en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no se puede derramar en un vaso que cree en Cristo Jesús, pero dentro de él tiene un Cristo pequeño. Y nosotros tenemos un Cristo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y todo semejanza de Jesús, ¿verdad? Noé que construyó un arca. Tú construyes el arca. Es una imagen de Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios para guiar, para instruir, para enseñar, para guiarnos. La palabra de Dios, ¿qué es? ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Noé construyó un arca, nosotros tenemos que construir un arca, porque el Nuevo Testamento ya no habla que en los últimos días serán como los días de Noé. Estarán gritando que Cristo viene, pero la gente se estará dando en casamiento y en bodas. Las vidas no quieren cambiar. Abraham, también imagen de Cristo, que entregó todo. Nosotros entregamos todo en el Señor porque es una cualidad de la primicia. Si Dios me pidiera a mí, no se lo daría. Porque muchas veces escucho yo a hombres decir, es que yo no soy Dios para entregar a su hijo unigénito para que todo es el amor de Dios. Pero es que Abraham era un hombre que no renegó a lo que le pedía a Dios, porque en su mente llegó a tal conocimiento de tal estatura que sabe que todo es de Dios. ¿Cómo no le voy a dar a Dios lo que me pide? Si me lo podía arrebatar incluso en negarse. Y nosotros tenemos que llegar a esa actitud. Isaac que recogió las bendiciones de su padre por la fe. ¿Tú sabes que tu descendencia puede adquirir bendiciones por tu fe? ¿Las puede meter el Señor en el ciclo suyo? Por tu fe. Jacob es un suplantador, ¿no? Se le llama, ¿no? Tú y yo somos suplantadores porque nosotros adquirimos una gracia inmerecida. Dios envió a su Hijo unigénito para que todos los que creen en él tuvieran vida eterna. Dios ya no le ve mi pecado, sino ve Cristo Jesús y su sacrificio que hizo por amor. ¿Verdad? Nosotros somos suplantadores. Tenemos una premionetita que no merecíamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha sido criticado Jacob, Pero el Señor dice, yo soy un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con esas palabras? Yo soy el Dios de esa actitud.
Yo soy de un Dios de Abraham que no me negó nada. Yo soy un Dios de Isaac que derrama las promesas sobre sus hijos. Yo soy un Dios de Jacob que busca el reino de los cielos, que solo se le da a los valientes, ¿verdad? Él quiso lo que desechaba el hermano, ¿verdad? Tú dile a tu hermano que vas a dejar tu coche. Verás cómo lo coges rápido, ¿verdad que sí? Dile a tu hermano que va a la casa. Pero para que veamos que en la mente de los hijos de Dios no están las cosas materiales, sino el corazón que le agrada a Dios son las personas que ponen su mirada en las cosas celestiales. Él no quería la bendición del Padre porque le fuera a dar al Padre más ovejas, o más ganado, o más. Él quería la bendición por la primogenitura, por el amor de los caminos del Señor. Y la deseaba. Y ahí es cuando entraba en esas revelaciones, ¿verdad? ¿No veía él cómo los ángeles bajaban y subían? Recostado su cabeza sobre una roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cuando tu cabeza recuesta sobre la roca, con la mente de qué puedo hacer para tu casa, Señor, de qué puedo hacer para tu obra, de que podríamos, no sé, Señor, a lo mejor son ilusiones, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. A lo mejor, Señor, te lo metes en una botella y lo vas disimulando poco a poco, para que no sean ilusiones, porque todo lleva un sacrificio y un esfuerzo, pero está bien alineada tu mente, porque siempre tu mente está pensando en la obra de Dios, y tu placer es en la obra de Dios. Tu placer es que la gente llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Tercer punto, los primeros creyentes. ¿Qué haces tú con tus primicias? Dice Romanos 16, del 5 al 15. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí vemos identidad, preocuparse, como Cristo se preocupó por la vida, y pensar y presentar el Evangelio de Cristo para salvación. Se nota cuando las mentes no están alineadas en la mente de Cristo Jesús, porque no tienen preocupación por ninguna vida. El verdadero creyente sabe que sin la persona que no reciba a Cristo Jesús, se va al infierno sin Cristo Jesús. Por eso el celo es que todo el mundo llegue al conocimiento de Dios. Estás en tu casa, predica de Cristo. Tienes cualquier persona, predica de Cristo. Estás con los trabajadores, predica de Cristo. Pero cuando no hay esa preocupación, ¿quién está dentro de ti? Si él hizo lo que hizo el Padre y tú haces lo que tienes que hacer, lo que hizo el Hijo, y tú no tienes ningún fruto del Hijo, mira qué camino nos tienes tú, ¿verdad? Por amor a nosotros, ¿verdad? Dice, yo no vine para los justos, sino vine para los perdidos, ¿verdad? ¿Tú te preocupas por los perdidos? Porque el Señor la palabra del Señor a veces nos remueve, ¿verdad? Que si un amigo tuyo, uno del taco, te pide dinero y tú se lo prestas porque dices, hombre, claro, Pepito, que te dejo el dinero, ¿por qué? Porque sabes que tiene. Pero si te lo pidiera el que no tiene. Y si te pidiera el abrigo tu amigo, pero si te lo pidiera el que no tiene. ¿Verdad? Que es el engaño del enemigo, le damos al que tiene y le negamos al que no tiene. Y esa es una actitud que debe de salir de los hijos de Dios, porque uno y uno son dos. Y si nosotros, nuestra suma es hacer lo contrario que nos demanda Dios, tú no eres hijo de Dios, que te está paternizando y que te está guiando a otro.
yo le pido a un hermano, ¿me puede dar un bocadillo? Y seguro que el hermano y la hermana me lo dan. Pero después a lo mejor estoy paseando con ellos y ven a uno que no tiene nada y le ponen la mala cara y se lo vuelven. Sabrá Dios en qué se lo gastará, ¿verdad? ¿No decimos eso? Apartando nuestra mano de la misericordia. Si ya con lo que tiene ya tiene bastante. Pero la sociedad encima la aplastamos más. ¿Verdad? Que tú me des el bocadillo a mí y se lo des a otro, mejor que te dice a ti que yo no hago lo que me dé la gana. Que yo te pida dinero, sabrá Dios no me lo vamos. Pero del que no tenía nada vamos a aplastarlo, ¿verdad? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o mentira? El Señor no avergüenza y si ustedes que vienen bien vestidos le dan los primeros lugares y al que entra mal vestido le dan lo último, ¿qué son? Entonces nuestra primicia delante de los ojos del Señor se trata de actitudes en la prueba que vamos a tener. Después de la siembra viene la recogida. Y de la recogida viene la presentación. ¿Cómo me presento yo? ¿Qué he hecho yo esta semana? ¿Qué hice yo ayer? Con las dificultades y los presentes que iban sucediendo en mi vida. Tengo la identidad que quiere el Señor que yo tenga. Voy salvando vidas presentando a nuestro Señor Jesús. Todo convertido es tu primicia, es tu fruto. Hermanos, 1 Corintios 16, 15 a 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí habla Pablo y presenta sus primicias a los convertidos, los detalles como nombres. Entonces, ¿cuál es el fruto que le puedo presentar yo al Señor? Que le sea agradable. Las personas que tú conviertas. Las personas que tú guíes a la casa del Señor. Que le presentes el Evangelio. Y no el Evangelio por libertad, sino el Evangelio que detalle aquí. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayuden y trabajan. O un Evangelio también de sujeción. Muchas veces presentamos a Dios en las calles, pero para que me se vea a mí. Unas palabras muy bonitas, pero no le enseño el verdadero Evangelio, que es congregarse, que es andar por la puerta estrecha, que es adquirir palabra y conocimiento. O tú vas a estar alimentando a esa persona todos los días. Le tendrás que enseñar unas actitudes para que venga. El Señor Jesús que decía, a ellos le hablan en palabras para que viendo y escuchando no entiendan, pero a ustedes dado a conocer el reino de los cielos porque ellos lo que vienen a saciarse de pan. Entonces yo tengo que estar como Jacob con la cabecita muy recostada en la piedra y yo tengo que invitar a la gente que esté muy cerca de Jesús que se congregue. Si hay a veces que el primer convertido tiene más fruto que más viejo, que sí, ¿verdad? A mí me encanta, yo cuando veo una persona recién convertida y esos anhelos y esas cosas, a revés, me ayudan a mí a seguir, ¿no? Hacia adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser iguales. Punto 4. Son las primicias, según los creyentes son las primicias. Tú y yo somos primicias, por ser escogidos. Dice en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, es la verdad. ¿De dónde estamos nosotros? Nosotros somos los frutos de Dios.
En el plan de Dios estabas tú como primicia, ¿verdad? Si tu mente está alineada a los caminos del Señor, tus planes futuros, ¿qué pueden ser? La mente que tenía Dios, salvar a los que se estaban perdiendo. El pastor nos habló del premio esperado, ¿verdad? El premio esperado. Tú recapacitas en esta obra en tu vida. ¿Tú sigues esperando ese premio? Porque cuando uno lo espera, hace las funciones. Sabiendo que un día me voy a presentar delante del Padre y me va a pedir mis dones, me va a pedir mis frutos y me va a decir qué hiciste con ellos, ¿verdad? Y si yo no hice nada con ellos, ¿qué espero yo adquirir delante del Padre? Un collazo, ¿no? Los collazos se reciben aquí, cuando nacemos, a través del Espíritu Santo. Ahí arriba ya va a ser demasiado tarde. Ahí arriba hay un premio. Hay una corona, hay una copa, que se le van a dar las que corrieron legítimamente, ¿verdad? Esa es la palabra que corramos legítimamente, que nos preocupemos. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Verdad? Dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es que tú no vas a recibir... Yo recuerdo, hace muchos años cuando hacía deporte profesional, y con 7 años ya hacía taekwondo. Después me dio por el liceo. Y me daban una medallita y decía, Dios mío, pues me partió la cara con media. Digo, y me daban 2 farmaitas y yo decía, salsa, acabó, esto no es un premio, ¿verdad? Por eso son premios corruptibles. Un gran sacrificio por un momento de farmaita que te vieran con las personas, ¿verdad? Eso muchas veces hace el mundo. Pero es que nosotros tenemos una corona y un premio que es eterno. Y si no nos preocupamos por esa salvación tan grande a la cual hemos llamado, tú estás más perdido que el barco a la proa, como se dice en mi tierra. No estás entendiendo el plan de Dios. Y a muchos se les van a cambiar la cara cuando estén allí. Van a querer entender el plan de Dios cuando ya estén en su presencia. No, tú sabes que se te va a cambiar la cara porque lo sabías y no lo hiciste. Por eso se te va a cambiar. Y por eso nosotros tenemos que adquirir la identidad que quiere el Señor que tengamos. Es correr para adquirir un premio. Mírate que estás corriendo esa buena carrera. Pregúntate si estás corriendo, como dice este pasaje. Pregúntate si estás luchando, si te abstienes de cosas, si te apartas de este mundo. Y dice en este pasaje que no corramos a la aventura. ¿Qué significa eso? No correr a la aventura, sino correr en una dirección. Que miremos cada uno cómo estamos sobreedificando. No se trata de que tú hables de Jesús, de que tú me digas a mí que conoces pasajes de Jesús. No corras allí a la aventura. Si el apóstol Pablo, que se convirtió allí en Damasco, que fue caído y recibió y habló el Señor con él, ¿a dónde está yendo? Está dando cosas contra el aguijón. Está yendo contra el camino del Señor. Se convirtió, se arrepintió y hizo 10 veces más que los apóstoles porque el Espíritu Santo es el mismo y al final te alinea. A mí no me importa si el Señor te convirtió en una
selva, se te convirtió en un barrio o se te convirtió en una camilla de un hospital. Pero tenemos que alinearnos al reino de Dios y a su cobertura. Estar sujeto, porque eso lo demanda el Señor, ¿verdad? Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de sus santos. No corre, como dice este pasaje, a la aventura. Dice, aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una inconductible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Yo corría para otro, pero me puedo perder yo, ¿verdad? Golpeas tu cuerpo porque la lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne es una lucha continua en nuestra mente, y yo cada día intento glorificar el nombre del Señor y cada día me esfuerzo más en su camino, aunque esta carne me diga que se está más a gusto en el sofá. ¿Tú sabes qué hacer en el sofá tú? Y yo, ponernos más gordos, hacernos más flojos, más vagos. Dice que el flojo hasta ya le molesta llevarse la cuchara a la boca, o sea, que te vuelvas irritable sin hacer nada. Y es porque el Espíritu de Dios ya no está ahí. Si tú ves a tu mujer así, sacúdela y que vaya a la casa de ella. Si ves a tu marido así, que no esté tanto en el sofá. Empújalo de cabeza a los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Sabes el significado de heraldo? Mensajero. Viendo yo he sido heraldo, yo vengo mismo a ser eliminado. Yo viendo predicado el mensaje de Cristo, yo mismo me pierda. Es lo que no quiere el Señor. Si eso tenía miedo Pablo, que ese temor debería estar en cada uno de nosotros, de cómo estamos caminando y cómo estamos actuando, debería de cambiar nuestro proceder en Cristo Jesús y adquirir más la identidad. Porque tú sabes que provoca el miedo. El miedo me provoca el no perder mi salvación. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? Lo primero que debe tener el hombre. El temor. El temor. Y encima, lo único que hago es mirar por mi propia vida, ¿verdad? Porque al final el fruto lo quiero yo. Cuando yo miro a mi Dios y le pregunto, Padre, no soy perfecto, sabes que estoy en un cuerpo corruptible, a veces no lo hago como tú quisieras, pero mi pregunta es, ¿estás contento conmigo? Puedo hacerlo mejor. Ayúdame a hacerlo mejor. Cuando tú pides, al que pide se le da, al que busca halla y al que llama a la puerta se le abre. Pero cuando tú dejaste ya de buscar, de llamar y de... ya ahí perdiste el temor. Te saliste fuera, ya ni corres, ¿verdad? Además, los que no corren se ve pues tan gordos. Echamos panza, ¿verdad? La panza es espiritual. Si se viera cómo está nuestro espíritu, porque hay personas que pueden estar así de delgados y su espíritu está espiritualmente está tendido y dormido, ¿verdad? Cuando vino el gran avivamiento a la iglesia, vino porque estaban dormidos. Tenemos que vivir el Evangelio de Jesús. Tenemos que ser aquellos hombres que anhelen poder sentir la presencia de Dios. Y a mí no me gustan los robots, ¿eh? ¿Sabes qué es el robot?
El robot que obedece al que le dice. Si el diácono le manda un ujier y el ujier hace lo que le dice el diácono. El diácono hace lo que dice el anciano y todos hacen lo que dice el pastor, pero ninguno tiene una relación con Dios. Estás equivocado. Porque tenemos que tener una relación con Dios y una identidad con el Señor. ¿Se acuerdan cuando Elías le dice a Samuel, gracias Señor, le dice a Samuel, cuando dice, me están llamando, ¿qué le hiciera? Pues contéstale. Cuando te hable, dile, heme aquí tu siervo, Señor, ¿verdad? Ese es un hombre que enseña a que las personas se enfoquen en la dirección de Dios, porque el que lleva la dirección de Dios te va a amar, te va a respetar y va a estar sujeto. El hombre que no tiene la presencia de Dios y solo te obedece porque eres su líder, al final te falla. El que adquiere identidad de Dios y tiene una relación con Dios no puede hacerlo. Porque hay alguien que sujeta su mente, su corazón y el cuerpo para que todos vayamos alineados a la mente de Cristo, porque incluso ya no te miras tú, sino cualquier acto tuyo puede tirar a la grey, puede dañar a las ovejas. Y cuando tú miras la palabra y las consecuencias que lleva, tú te sujetas, ¿verdad? Y aparte que nosotros estaríamos llenos de pruebas, pero nuestra primicia va a ser, como os he contado con David, como os he contado sobre esos grandes siervos que edificaron el arca, cuáles fueron nuestros frutos en el momento de la prueba, en el momento de la siembra, ¿verdad? 120 años construyendo un arca. 120 años construyendo un arca. 120 años preparando el campo, pero ese le dio su primicia al Señor. Cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes para mí? Descansé en ti. Construir lo que me mandaste construir, ¿verdad? Y nosotros tenemos tanto que construir. ¿Sabe? El Señor busca lo nuevo en Cristo Jesús. Por eso busca siempre que seamos esos de lo nuevo. Evidentemente el pastor siempre desea lo mejor para la grey, para sus primicias que le predica, que crezcamos en Cristo Jesús, que adquiramos conocimiento en Cristo Jesús. ¿O tú te crees que ellos siembran en vano? ¿Tú te crees que no duele porque cuando tú estás alineado a la mente de Dios, te duelen las vidas? Y te duelen las vidas que no crecen. Y te duelen las vidas que son ilusionorias. Que hoy están aquí arriba y mañana están aquí abajo. Mira, ni esté arriba ni esté abajo, por lo menos está aquí. Es un plano constante. Escuchan una palabra, mañana voy a cambiar 3 días, 4 días otra vez. Por eso dice la palabra que muy ligera es nuestra boca. ¿Quién la podrá refrenar? Quien sepa refrenar su boca, sepa refrenar todo su cuerpo. Está empezando a tener dominio. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que saber eso. A tener ese dominio de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a cambiar la mente, a cambiar el corazón, para que se manifiesten los dones en su casa a través del Espíritu Santo, como se manifestó en Adán, en Noé, en Abraham, Isaac, en Jacob, hasta los días de hoy, o como hemos hablado de Elí y Samuel. Elí, cuando vio que su relación Samuel con Dios ya, él como ministro estaba súper contento de que se manifestara. Y las obras que se manifestaron en Samuel no eran las mismas que se manifestaron en Elí. Pero es que la obra de Dios tenía que seguir creciendo y se tenía que seguir manifestándose. Pero cuando no hay manifestación, dice tú, Dios mío, ¿dónde se está haciendo el camino del Señor?
¿verdad? Por eso el Señor siempre coge personas para seguir su trabajo, para seguir su obra. Entonces, ya sabiendo que nuestra primicia es la vida que convertimos, ¿qué le dio a ver al Señor? Lo primero de sus ovejas y lo más gordo de sus ovejas. Entonces tú mentalízate en el Señor, dale lo mejor al Señor. El primero lo que veas, habla del Señor. Y si está gordo, mejor. Hoy, la verdad que traía el tema los primeros frutos de la siembra, que es el punto B. Vamos a hacer una introducción nada más. Dice en Éxodo 23:16: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo es el mundo. Y la fiesta de la cosecha, la salida del año, la salida de la prueba, la salida de tu proceder, un momento de aprendizaje y hay un momento de hacer las cosas. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, esos presentaremos a Jehová, ¿verdad? Aquí vemos que los primeros frutos de nuestro labor es el campo, el mundo. Y tú te puedes preguntar, ¿tengo que sembrar en el mundo? Como todos los siervos de Dios sembraron. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, que los cuides aquí en el mundo. Y la predicación hay que hacerla en este mundo. No vaya a pensar que vas a ponerte a predicar ahí arriba. Arriba están todos predicando. Las funciones hay que hacerlas aquí abajo. Aquí abajo hay píos y impíos, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, único en el mundo, escogido por Dios, no tenía mezclas con ninguna religión. No tenía. Yo he escuchado todavía a cristianos, porque el judaísmo es muy parecido al cristianismo, porque siempre buscan lo nuestro, ¿eh? No, porque el católico, si se puede, porque Dios está orando allí, oye, Dios puede hablar en todos lados, porque Dios predicó en el infierno, se fue para arriba con los convertidos. Le quitó las llaves del Hades al mismo diablo, que él la tenía, no podía condenar, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de adquirir identidad. El pueblo de Dios no se mezclaba con ninguna nación, ni con ninguna ideología, ni se mezclaba con ninguna religión. Si nosotros andamos en la verdad y andamos en el mejor vino, que es el tiempo de la gracia, el cual estamos viviendo ahora, miremos y recordemos los primeros frutos de nuestra siembra, que es el punto B que hablaremos la semana pasada. O como dice en Apocalipsis, volvámonos al primer amor, que son las primicias del cristiano. Amén. Dame un fuerte aplauso. Vamos a orar. Damos la gloria al Señor y la honra, Padre. En esta tarde, Padre, una vez más damos gratitud por venir a nuestro encuentro, mi Señor. Sí que tenemos misericordia de nosotros, Padre, pero te pedimos que nos empujes. Como dice tu palabra, que empujemos al hermano hasta casi que el Espíritu Santo nos empuje para poder realizar el cambio que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Renueva nuestro espíritu, Señor, y danos esa carrera de salvación a la cual un día fuimos llamados y quizás no salimos, mi Señor. Pero en esta hora, Señor, vuélvenos a correr, Padre, en tu palabra, en tu evangelio, Señor, y en tu escritura para edificar en el reino de los cielos, Padre. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Llévanos, Padre, con paz, con gozo, Señor, y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo
siga haciéndose medicina adecuada en nuestra alma, Padre, para seguirte a ti, mi Señor. Te pedimos el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.